Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre de mi compañero Manuel López San Martín, les saluda Selene Ávila. Acompáñeme a recorrer México y el mundo a través de la información. Bloqueos de la CENTE dejan pérdidas por más de 4,000 millones de pesos. Sector empresarial exige aplicar la ley. Y la sección 22 anuncia un boicot contra la clausura de la Guelaguetza. Fin de semana violento, al menos 16 muertos en Michoacán y Guerrero. Prepárese, mañana sube otra vez la gasolina. Pese a recortes en el gobierno federal, INE insiste en construir su Partenón de la democracia. Y el Papa Francisco concluye su visita a Polonia. Pide a los jóvenes crear una nueva humanidad. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió que mañana bloqueará los accesos al Cerro del Fortín en Oaxaca, donde se realizará la clausura de la Guelaguetza. Van a intensificar sus protestas contra la reforma educativa y la evaluación magisterial. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que desplegarán 1,000 policías para resguardar el evento. El hartazgo de los ciudadanos y empresarios es más que evidente. Exigen un cese a los bloqueos de la CENTE para encontrar obviamente una solución y proponen desde luego que se aplique la ley. Con un ya basta, el Consejo Coordinador Empresarial llamó a los gobiernos federal y estatales poner fin a las protestas y bloqueos de la CENTE en el país. Honren su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población. Pidió a la disidencia magisterial acabar de una vez por todas con las acciones que afectan a terceros. Reponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá si hay o no legitimidad en esta. En voz de su presidente Juan Pablo Castañón, los empresarios afirmaron estar en favor del diálogo para resolver las demandas de los profesores que se oponen a la reforma educativa, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública. En torno a la reforma educativa, pueden mejorarse aspectos técnicos y de implementación, pero los principios y objetivos que cuentan con el aval del constituyente permanente no pueden ser trastocados solo en función de la visión particular y la presión agresiva de un grupo. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el impacto económico por los bloqueos de la CENTE suma más de 4,000 millones de pesos, sin considerar la afectación en la actividad productiva de diversos sectores y hogares. Los estados más afectados por las manifestaciones de los profesores han sido Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En Michoacán, la suspensión intermitente del servicio ferroviario ha generado un costo promedio diario de 20 millones de pesos. A esto se suma las enormes filas de camiones varados en algunas carreteras. En Guerrero, no cesan los cierres sobre la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo por integrantes de la CETEG, quienes ya advirtieron que no iniciarán clases el 22 de agosto si no son liberados los compañeros que han sido detenidos. En Chiapas, la disidencia magisterial insiste en bloquear los accesos a la capital y las entradas a los principales centros comerciales. Mientras que en Oaxaca, donde tiene presencia la sección 22 de la CENTE, las manifestaciones y plantones han provocado el cierre de cerca de 2,600 negocios, pérdidas de empleos y desabasto de alimentos. Proyecto 40. Pese a la desobediencia, quedó libre bajo fianza otro integrante de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Se trata de Efraín Picasso Pérez, quien permanecía en el centro penitenciario de Ixcotel desde el 29 de octubre de 2015, acusado del presunto robo de libros de texto gratuito en perjuicio de la sección 59 del CENTE. Ahora este señor continuará su proceso en libertad. Y mañana se reanudará la mesa de diálogo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. La reunión estaba prevista para el martes, pero fue reagendada para este lunes. Se espera que la coordinadora presente su propuesta alterna al modelo educativo, como lo prometió.
Sobre el caso Nochistlán, esta tarde familiares de las víctimas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Demandaron justicia y castigo a los responsables del enfrentamiento que dejó 8 muertos el pasado 19 de junio. Exigieron una disculpa pública y la reparación del daño. Algunos ofrecieron testimonios y otros mostraron pues también las heridas sufridas aquel día. La violencia no se detiene en algunos estados de la República Mexicana. Michoacán y Guerrero, entre los más afectados. Este fin de semana se reportaron 9 muertos en el municipio de Cuitzeo, Michoacán. Ayer por la mañana, un grupo de campesinos se dirigía a sus labores cuando descubrieron una camioneta consumida por las llamas. Al acercarse, vieron 8 cuerpos calcinados dentro del vehículo. Uno más se encontraba a unos metros. Elementos de seguridad municipal llegaron para acordonar la zona. Mientras, peritos y agentes de la unidad especializada en la escena del crimen recabaron evidencias. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Además, se revisa la unidad afectada para determinar su procedencia, ya que no portaba placas de circulación. Las autoridades del estado abrieron una carpeta de investigación para conocer si se trata de un crimen relacionado con la ordeña ilegal de combustible. Los cuerpos se encontraban en un punto cercano a ductos de Pemex. Hasta el momento, 11 policías municipales han declarado por este caso. En Guerrero fueron asesinados 7 integrantes de una familia. Hombres armados con AK-47 en la mano llegaron hasta 2 viviendas en la colonia Las Brisas del municipio de Tepecoacuilco de Trujano. Entraron y dispararon en contra de sus habitantes. De las 7 víctimas, 4 eran menores de edad. 2 pequeños lograron escapar con vida. Vecinos del lugar escucharon las detonaciones, pero hasta 2 horas después denunciaron la agresión. Al lugar llegaron militares, policías federales, estatales y municipales. Tepecoacuilco se ubica en la zona norte del estado, muy cerca del municipio de Iguala. Las autoridades señalaron que la familia se dedicaba a recolectar latas de aluminio y material reciclable. El fiscal del estado, Javier Olea, aseguró que ya se cuenta con indicios de los homicidas. Proyecto 40. Imparable la violencia. Mire, en otro punto de Guerrero fue asesinado a Octavio Morales Pastor, juez de primera instancia del Poder Judicial en la entidad. Su cuerpo fue abandonado sobre la carretera Atixtla, muy cerca de un módulo de seguridad pública. Las primeras investigaciones indican que fue golpeado hasta provocarle la muerte. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, donde fue reclamado por sus familiares. Continuamos en el estado, donde elementos de la Policía Federal detuvieron a Gerardo N., alias El Buda, presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Acapulco. Este delincuente tiene al menos 10 averiguaciones previas por homicidio. Al momento de su captura le aseguraron varios paquetes de marihuana con un peso aproximado de 30 kilos, así como una escopeta. En Nuevo León se reportó otro asesinato. Un hombre armado disparó contra Juan Sousa Castillo, funcionario administrativo de la PGR en el municipio de Escobedo. La víctima, de 42 años, se encontraba acompañado de su familia al momento de la agresión. El criminal escapó a bordo de un automóvil sin que nadie hiciera el intento por detenerlo. Las autoridades ahora sí, pues ya lo buscan. Y fueron vinculados a proceso los 2 secuestradores de la maestra de Hidalgo, Nayeli Elizabeth García Vargas. Este caso cobró relevancia tras la petición de su madre al secretario de Gobernación durante un evento en Hidalgo. Esto el pasado miércoles. Los delincuentes ya se encuentran recluidos en un centro de readaptación social del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México fue detenido un joven de 17 años acusado del homicidio de 3 hombres en la delegación Milpalta. De acuerdo con la Procuraduría Capitalina, las víctimas espiaron a la pareja sentimental del agresor y por eso los asesinó. Los cuerpos presentaban diversas heridas de cuchillo y navaja. El adolescente contó con la ayuda de un cómplice que ya es buscado. Ese día él en particular había consumido 2 botes de PVC. Estaría bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que prevé una pena, una sanción o medida máxima de 5 años. En calles de la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, fue encontrado el cuerpo de una mujer desnudo y con varios golpes. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, de 23 años y de origen colombiano, llegó a la Ciudad de México para trabajar como decán. La Procuraduría Capitalina ya contactó al Instituto Nacional de Migración y a la Embajada de Colombia en México para comunicarse con sus familiares.
A un año del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas 5 personas, familiares y amigos, se manifestaron en el inmueble donde ocurrió la masacre y colocaron una placa en memoria de las víctimas. La Procuraduría Capitalina mantiene abiertas varias líneas de investigación. Hasta el momento, 3 implicados se encuentran sujetos a proceso. Familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron a los 2 bomberos del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, asesinados esta semana. Ambos fueron víctimas de un asalto luego de retirar dinero en efectivo de una sucursal bancaria de Naucalpan. Se trata de Pedro Ambrosio y Adrián Xochipa. Descansen en paz. En más de asaltos, ayer una mujer fue asesinada durante el atraco a un camión de pasajeros en la colonia Presidentes, delegación Álvaro Obregón. Unos sujetos armados subieron a la unidad para robar, pero la víctima se resistió a entregar sus pertenencias y le dispararon en la cabeza. Los responsables, como siempre, escaparon del lugar. La realidad es que el temor de los pasajeros por viajar en transporte público aumenta. Pese a los operativos para inhibir los robos, supuestamente, su vida está en riesgo cada minuto. Los paraderos de Indios Verdes y Pantitlán son los más peligrosos en el área metropolitana. Todos los días llegan personas que han sido víctimas de asalto a bordo del transporte público. Basta ver el balazo en esta unidad de la Ruta 106 para dimensionar el problema. Hasta 190 casos de robos se denuncian por semana en estos puntos de acceso a la Ciudad de México. Ya se traen pistola, amenazando al pasaje que saquen celulares y su dinero, pertenencias, nada más. En 25 años como chofer en el paradero de Pantitlán, Alfredo no recuerda otro año con tantos asaltos. Pues sí, luego hasta le echan a uno la culpa, que uno ya está de acuerdo con ellos, pero pues en realidad no. Luego hemos traído pasajeros que traen armas y han matado a los rateros, la mera verdad. La Ruta 106 es la más golpeada por la delincuencia, pues no bastan los operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública. Pues que aquí enseguida se suben unos tipos a asaltar a la gente. Puede ser aquí en el Bordo o hasta allá, hasta Chimalhuacán. Hubo un tiempo que sí estuvo trabajando aquí en la Ruta 1 que había salido del reclusorio, pero ya lo agarraron de nuevo, ya está de nuevo en el reclusorio. Luego está la gente aquí con su celular, llega el ratero, le escalan los celulares o las cosas de valor que traen. Son tantos los asaltos y diferentes modus operandi que los choferes optaron por colocar estos avisos dentro de sus unidades. Desgraciadamente el ratero te dice, pues luego nos vemos, o sea, dirigiéndose a uno, pero la gente... Si lo conociera. Como si lo conocieran a uno, pero la gente cree que es uno cómplice y en realidad no. Atrás Mexiquense y Villas, páseles un pango de cama rey a la base. Juan tiene 20 años de chofer en el paradero de Indios Verdes y solo este año lo han asaltado 6 veces. Una vez veníamos y nos hincaron a todos y nos golpeaban a todos. A una señora le pegaron, le dieron un cachazo. Aquí solo se denuncia el 10% de los asaltos registrados. Aquí en la México hay muchos retenes. Lo que pasa es que ya lo llevan a uno amagado y no puede uno. Sí hay zonas como en Caracoles, allá en Ojo de Agua, en los campos, son zonas que ahí nos orillan y ahí se bajan corriendo. Lo peor es que solo en uno de 10 casos registrados se detiene al delincuente. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40. Y bueno, pues en más de asaltos, ahora le voy a decir, otro de los delitos que aquejan a los capitalinos es precisamente el robo a casa-habitación. Este aumenta, ¿por qué cree? Pues por la impunidad. Este delincuente toca varias veces el timbre de la casa que va a robar. Una vez que confirma que no hay alguien, se mete con tranquilidad. Se da tiempo de revisar los cuartos y escoge lo que se va a llevar. Todo en 18 minutos. Este es el modus operandi de los delincuentes en el corredor Roma Condesa, donde hay al menos 5 bandas, 3 de ellas de colombianos. Para que puedan operar con esa tranquilidad, al menos 3 cómplices marcan previamente la casa que van a asaltar.
La vigilan una semana hasta confirmar por cuánto tiempo salen sus habitantes. Y el día del robo desactivan la alarma. ¿Qué es lo que hace el aguacate? Sí, mira, como ejemplo puedo poner que antier un vecino nos mandó por WhatsApp una fotografía y la denuncia de que habían desactivado, habían cortado los cables de luz de este poste, pero no es el único poste, son 3 postes. ¿Y qué lleva esto? A desactivar las alarmas, y entonces los vecinos quedan en indefensión, que las alarmas no tengan corriente, no funcionen. El corredor Roma Condesa ocupa el primer lugar en robo a casa habitación en la Ciudad de México. Hasta 200 casos en lo que va del año, incluyendo el robo a negocios. El último caso ocurrió hace 8 días en la calle de Manzanillo. Solo logran llevarse algunas bicicletas. Esta casa, el problema es que los vecinos no denunciamos. Lo que hace la gente es no denuncio, porque además incluso el mismo Ministerio Público te pide dinero para poder hacer la denuncia. Todo se convierte en una bola de fuego que a la autoridad le permite decir, aquí no pasa nada, porque si no hay denuncia el índice no se ve reflejado. El problema se complica cuando se denuncia, se detiene al ladrón y este vuelve a las calles. Hemos llegado a los grados en que se van al reclusorio. La gente que entra a la casa se le detiene en fraganti, se montó un operativo de seguridad bastante importante, se detienen en infragante adentro de los hogares a estas personas, y como no lograron en ese momento llevarse nada y no traían en las bolsas nada, llegan al reclusorio y al final se les deja ir. Eran 3 y solo agarraron 1, pero lo grave de esto es que de nada sirve agarrar. Ese uno que agarraron. Lo liberaron porque la policía nos dice que fue muy simple, que pasa algo, si no la agarran en fragancia, pues simplemente fue una falta administrativa. Pierdes todo el día, se pierde todo el día y finalmente queda libre. Y después la autoridad nos dice, denuncien. Con esos argumentos, la delincuencia sigue en las calles. Y hemos visto una serie de símbolos en donde se ven afuera de la casa, y entonces estos símbolos nos los proporcionaron por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que tuviéramos cuidado con estos símbolos. Pues los muestro. Sí, por favor. ¿Puedes seguir marcando o abriendo uno? Por ejemplo, aquí una muy importante que dice, se puede robar. Tenga cuidado. Si ve un graffiti o símbolo pintado en su casa, tómele una fotografía, bórrelo y no dude en denunciarlo directamente en la oficina del secretario de Seguridad Pública. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40. Este fin de semana fueron clausurados 3 bares ubicados en la colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc. Esto como parte del operativo Malacopa que encabeza la Procuraduría Capitalina. Las autoridades detectaron que los establecimientos rebasan los decibeles permitidos para el sonido, tenían malas prácticas en la preparación de los alimentos y en la separación de los residuos. El nuevo personaje de las redes sociales es el llamado Lord Audi. Su prepotencia e inconsciencia quedaron grabadas en este video. Hasta el momento sigue sin presentarse, por cierto, a declarar. Agrediendo al oficial. ¿Me estás agrediendo, güey? No, tú lo estás agrediendo a él. Yo soy mi vehículo, güey. Este es el comportamiento que mostró Rafael Márquez Gasperín el miércoles pasado, tras agredir a un ciclista en calles de la delegación Benito Juárez. Hasta el momento se ha negado a dar la cara ante las autoridades para responder por los daños y actitud violenta. Bueno, aquí este personaje está muy agresivo. Sí. Este fin de semana, elementos de la Procuraduría Capitalina catearon su domicilio. Lo único que encontraron fue la bicicleta que llevó arrastrando con su auto y que pertenece a la empresa Ecobici. Un grupo de ciclistas se manifestó afuera de su vivienda. Mostraron su inconformidad y colgaron bicicletas en la fachada. Las autoridades capitalinas informaron que tanto el video como la bicicleta dañada forman parte de las pruebas en contra de Lord Audi, quien pasaría hasta 3 años de prisión. Si el presunto agresor no se presenta a declarar de manera voluntaria, podrían emitir una orden de presentación que sería cumplimentada por un agente de la Ciudad de México. En la carpeta que mantiene abierta la Procuraduría no existe algún acuerdo reparatorio
Y es que apareció una presunta cuenta de Facebook a nombre de Rafael Gasperín, donde ofrece una disculpa y asegura que ya se hizo cargo de los daños materiales. Información que fue desmentida por el ciclista Ari Santillán, quien dijo que nadie se ha acercado a él para indemnizarlo, mucho menos para cubrir la reparación de la bicicleta. Proyecto 40. Mire, precisamente automovilistas y ciclistas deben cumplir con ciertas reglas para poder convivir en la Ciudad de México. Se trata de un tema de derechos y obligaciones que evitarían situaciones como esta que vimos y accidentes. El circular en la Ciudad de México cada vez es más difícil. El uso de la bicicleta se ha convertido en una opción para transportarse. El sistema Ecobici registra al día más de 150,000 viajes en bicicleta. Los peatones y automovilistas todavía no se acostumbran a convivir y compartir las calles. Sí, lo conveniente nada más que haya más de los automovilistas, más precaución hacia los biciclistas. En muchas ocasiones, los automovilistas no respetan las ciclovías. El reglamento de tránsito metropolitano contempla que el peatón es quien tiene la prioridad al desplazarse en espacios públicos. Luego se ubican los ciclistas y después los vehículos automotores. Pero ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los ciclistas y automovilistas al circular? Los ciclistas deben de respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal de vialidad. Circular en el sentido de la vía y de preferencia por las ciclovías. Circular solo por un carril. Rebasar solo por el carril izquierdo. Usar casco y equipo de seguridad, así como también reflejantes durante los viajes nocturnos. Pero también tienen prohibido circular en carriles interiores o vías de acceso controlado, incluidas banquetas y áreas peatonales. Tampoco pueden obstruir los carriles exclusivos para el transporte público. Mientras los automovilistas están obligados a rebasar a las bicicletas solo por el lado izquierdo, dejando al menos 1,5 metros de separación. Deben de dar preferencia a quienes usan la bicicleta cuando el semáforo está en rojo y el ciclista no alcance a cruzar la vía. Cuando los conductores den vuelta a la derecha para entrar a otra vía, cuando los vehículos van a cruzar o circular por una ciclovía, cuando en las zonas exclusivas de los ciclistas los vehículos pretenden cruzar para entrar o salir de un predio. Para evitar multas y sanciones es necesario respetar los principios de una cultura ciclista y también el reglamento de tránsito. Jorge Flores, Proyecto 40. Para impulsar y desarrollar sus negocios es necesario que comerciantes utilicen terminales punto de venta. Así lo aseguró el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, durante un recorrido que realizó por el mercado Ajusco Moctezuma. El funcionario escuchó las demandas de los locatarios y les informó sobre estos programas de apoyo que cuentan para que la dependencia les dé apoyo en este sentido y fortalezcan su economía. En otros temas, se acerca el plazo para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregue su propuesta de constitución y que ésta sea revisada por los diputados constituyentes. Aquí le presento los detalles. Es la ciudad capital, sede de los poderes de la República. Se acerca el plazo legal para que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregue su proyecto de constitución. Un borrador redactado por el llamado grupo de notables que será sometido a consideración de los diputados constituyentes para aprobarlo, rechazarlo o hacerle modificaciones. Son 100 personas. 40 personas fueron designadas por 4 instituciones. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, el jefe de gobierno y el presidente de la República. Después hay un segundo bloque, digamos, que son 60 constituyentes que fueron los electos en las pasadas elecciones. El constituyente va a esperar, porque también lo establece la ley, va a esperar a que el Ejecutivo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el jefe de gobierno,
presente la propuesta de la Constitución. La ley dice que a más tardar el jefe de gobierno puede presentar su propuesta de Constitución una vez que el constituyente se conforme, esto es el 15 de septiembre. Así es que entonces el jefe de gobierno tiene este plazo, digamos, estos días. Es una cuestión muy inusual. Yo no había visto como constitucionalista un caso así en el que de poder en ningún país en donde en un órgano de estas características constituyente, claro, pues haya tantas personas impuestas por los poderes constituidos. Es una defecio en términos de democracia. En la mirada de Roberto Duque, catedrático de la UNAM, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal bien pudo haber sido la encargada de redactar la Constitución, lo que habría ahorrado recursos millonarios a los ciudadanos. Las constituciones locales no pueden ir en contra de lo que diga la Constitución del país, la Constitución federal. De modo que ahí el margen pues es pequeño, será la Constitución de la Ciudad de México más una ley reglamentaria de ese 122 constitucional que otra cosa. Entonces, desde esta perspectiva constitucional hay ese problema, no está constituyendo nada. Hay que partir de esa premisa. La Constitución de la Ciudad de México no debería formalmente de repetir, por decirlo de alguna manera, lo que ya está tutelado a nivel federal. Nuestra obligación debe ser especificar en una ciudad como la nuestra lo que no está, digamos, preciso a nivel federal. Entonces, ¿qué puede aportar la Constitución de la Ciudad de México? Ensanchar algunos derechos, tutelar otros que son específicos. Se menciona, por ejemplo, el derecho a la ciudad, a la movilidad. En el tema de los derechos humanos sí que puede ir más lejos si se beneficia al titular del derecho. Uno de los que se están discutiendo ahora por varios de los que van a ser diputadas y diputados constituyentes es, sirva como ejemplo, reducir la edad para votar de 18 años, que es ahora, a 16. Si se pregunta cuánto ganarán los diputados que redactarán la Constitución. Por primera vez no va a haber una remuneración, no va a haber un sueldo para los constituyentes. Todos los que formamos parte del constituyente, hayamos ido a una campaña y hayamos ganado la elección, o en su caso hayan sido designados por alguna de las instituciones, todos sabíamos desde un principio que era un cargo honorífico. Esto es que es un cargo en el que no vamos a cobrar. Selene Ávila, Proyecto 40. En tiempo de recortes presupuestales donde al ciudadano nos piden apretarnos el cinturón, el INE insiste en construir su nueva sede que tendrá canchas deportivas, arbolitos frutales y hasta muros verdes. Así lo señalan los ciudadanos, entrevistados algunos de ellos como el colmo del derroche. Desde la óptica del órgano garante de la democracia, el inmueble es necesario porque dicen que va a ahorrar recursos. En plena época de austeridad, donde incluso el gobierno federal se ajusta el cinturón, el Instituto Nacional Electoral está por estrenar 12 sedes en el país, con un costo de 449.818.000 pesos. Pero además tiene comprometidos otros 94.400.000 pesos para modernizar oficinas. De este monto, 80.600.000 pesos serán destinados a la remodelación de su sede central en la Ciudad de México. La obra contempla la construcción de 2 edificios de 17 pisos cada uno, un circuito ciclista, 2 canchas deportivas para fútbol y básquetbol, una macrosala de prensa de usos múltiples, fachadas verdes ventiladas y hasta huertos de árboles frutales y azoteas verdes. La ampliación, dicen, pasará de 22.000 a 56.000 metros cuadrados. Apenas el pasado lunes se declaró desierta la primera licitación para remodelar las instalaciones, luego de que las 4 empresas finalistas no cumplieron con los requisitos para adjudicarse el contrato. Por eso el INE emitió una segunda convocatoria. Los interesados en remodelar el Partenón de la Democracia deberán presentar sus propuestas el próximo 10 de agosto.
Por si fuera poco el derroche, el INE gastará 228 millones de pesos en 2017 para rentar 1.096 automóviles, a pesar de que su propia Contraloría advierte que es más barato comprar vehículos nuevos. Proyecto 40. Y precisamente para hablarnos al respecto, le agradezco y le aprecio que tome la llamada al consejero del INE, Marco Antonio Baños. Marco, como siempre, un gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Selene, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias. Pues mira, los ciudadanos no entienden por qué en un momento tan complicado para el país, económicamente hablando, donde hay recortes sustanciales en temas de salud, de educación, de infraestructura, en fin, ¿por qué el INE insiste en tener un nuevo inmueble con estas características, Marco Antonio? Mira, quizás debimos empezar por informarle a los ciudadanos que el Instituto Nacional Electoral en las áreas centrales paga aproximadamente 88 millones anuales de rentas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las últimas reformas, la de 2007, la de 2013, el instituto ha crecido en muchísimas atribuciones. Ahora, como sabes, tenemos una fiscalización centralizada, tenemos que coordinar un servicio profesional electoral de carácter nacional, administramos los tiempos de la radio y la televisión a nivel nacional, administramos el padrón electoral de todos los mexicanos que adicionalmente se identifican con la credencial para votar con fotografía. Todos los edificios que tenemos arrendados en la Ciudad de México, de las oficinas centrales del INE, le cuestan al país aproximadamente 88 millones de pesos. Por eso, desde hace 2 años, presentamos un proyecto a la Cámara de Diputados para que nos autorizaran la creación de un fideicomiso. Ahí es donde está el dinero, son aproximadamente 1.200 millones de pesos, que fueron entregados primero en una proporción de poco más de 700 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2015 y el resto para el ejercicio fiscal del 2016. Ese dinero está etiquetado por la Cámara justamente para la construcción de este edificio. Nosotros hemos hecho público el edificio y todos los datos que se dieron a conocer antes de la entrevista que amablemente me haces ahora. Son datos ciertos, pero también debo decir que la parte central de las instalaciones son para oficinas de nuestras direcciones ejecutivas, de nuestras áreas ejecutivas, de nuestros centros de cómputo, no son para áreas verdes o para canchas, como se decía ahí. Entonces, ¿eso sí es falso? ¿Eso ustedes pueden decir que es falso? ¿No existe el tema del huerto y de las canchas y de todo esto que se había estado manejando estos días? No, bueno, esa parte no está considerada dentro de las instalaciones y también quiero aclarar una cosa, Selene, que es importantísima. Los consejeros electorales no vamos a utilizar espacios dentro de los nuevos edificios, vamos a permanecer en los cubículos que tú conoces, que actualmente están en la planta baja del edificio A. Ahí solo se harán algunas adecuaciones para volverlos más funcionales. Tú los conoces, son oficinas muy modestas, que en rigor son pequeñas, pero que nos permiten trabajar para atender las diversas actividades que tenemos. Aquí vamos a meter fundamentalmente a todo el personal que se encuentra, por ejemplo, en el edificio que está frente a Televisión Azteca, ahí en uno de los edificios de Zafiro, está la Contraloría Interna, está la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional, la Dirección Ejecutiva de Administración de la institución. Estamos hablando de casi 1,000 personas que se irían a los edificios nuevos y que evitarían que se estén pagando rentas. También te quiero decir que de acuerdo con los proyectos hechos por el Instituto Nacional Electoral, a partir más o menos del mes de abril del 2018, sería cuando empezaríamos a descontar el dinero que se le solicita anualmente a la Cámara de Diputados para el pago de rentas. Quiere decir que esta inversión es recuperable para el país en un lapso no mayor a 11 años. Esa parte también habrá que decirla. Bien. Nosotros entendemos la complejidad de las finanzas públicas de este momento. No se trata de edificios suntuosos, se trata de edificios funcionales que lo único que están buscando es la reducción en el pago de arrendamientos con cargo a los dineros públicos del país. Eso se trata justamente. Bien, y por ejemplo, dada la situación del país que todos conocemos, de la que hace referencia también, quizá no sería sensible dejarlo para más adelante cuando haya bonanza en las finanzas, porque sí hay un recorte considerable en áreas muy sensibles, ¿no? Referíamos hace rato salud, educación. ¿No sería mejor buscar otro momento para construir esta nueva sede? Bueno, el problema, Selene, es que este es un fideicomiso creado desde el año pasado. No es una cuestión nueva. El instituto no está tomando decisiones en medio de una crisis financiera como la que ocurre durante el año 2016. Esta situación fue autorizada por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2015 y para el presupuesto de este año simplemente nos incrementaron la parte que faltaba para el fideicomiso.
hemos hecho la licitación, pero insisto, los recursos están ahí desde el ejercicio fiscal 2015. Lo hemos conversado con las autoridades hacendarias. Creemos que se trata de una inversión pública que va a reducirle a la larga, mejor dicho, en el mediano plazo le va a quitar al país una carga por pago de arrendamiento del Instituto Nacional Electoral, que hoy día es muy gravosa y que, insisto, asciende a más de 88 millones de pesos anuales solo en las oficinas centrales de la institución. También hay que recordar que, por ejemplo, para los estacionamientos de los automóviles de los trabajadores, la institución tiene que estar arrendando algunos espacios donde se puedan guardar esos vehículos. Así que creemos que esta parte que ya estaba autorizada servirá para paliar la inversión tan fuerte que hay en recursos públicos por pago de arrendamiento. Pues ahí estaré dando lata en el INE, pero rapidísimo, antes de irnos en menos de un minutito, empoderando al ciudadano y en temas de transparencia, ley 3 de 3 para consejeros del INE, ¿cómo lo verías tú? Totalmente de acuerdo, creo que los servidores públicos tenemos que indicar qué patrimonio tenemos, debemos decir si hay algún interés con relación a las empresas que participen en las licitaciones públicas de la institución. Yo por mi parte no tengo ningún problema, creo que los servidores públicos... ¿Quién va a ser el primero del INE en hacerla? Lo vamos a hacer juntos, lo hemos acordado así los consejeros. Me parece que Pamela San Martín ya lo colocó en algún momento, pero los consejeros electorales hemos tomado la decisión de que en breve haremos pública nuestra declaración en los términos que así se determine. Ahí me voy a ir a asomar a sus declaraciones. Muchas gracias, Marco Antonio Baños, consejero del INE. Gracias por la llamada. Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo. En Estados Unidos, un hombre armado abrió fuego contra una multitud en el centro de la ciudad de Austin, Texas. Mató a una mujer y dejó heridas a otras 3 antes de huir. Los hechos ocurrieron en la madrugada tras el cierre de los clubes nocturnos de la zona. Se desconocen los motivos del atacante, que no ha sido, por cierto, identificado. Esta no fue la única tragedia del fin de semana en Texas. Ayer un accidente de globo aerostático dejó 16 personas muertas. La tragedia llegó 20 minutos antes de las 8 de la mañana. El globo aerostático donde 16 personas sobrevolaban Texas se incendió y desplomó tras chocar contra unos cables de alta tensión. I looked off over there and the next thing I knew you saw a big fireball go up and it's just praying that whoever was there got away from the thing in time. El fuego destruyó en su totalidad la canastilla de los viajantes. Quedó tendido sobre un campo cerca de Lockhart, a unos 50 kilómetros al sur de Austin. And to the families that may be watching us right now, we offer our thoughts and prayers to all of them for the loss. En la investigación participa la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, así como el FBI y autoridades estatales. Hasta el momento no han ofrecido detalles, aunque se sabe que los hechos ocurrieron en un día despejado y en un área donde es común ver este tipo de aeronaves. We also will have investigators in our operations group, structures, systems. We'll also have victim specialists, weather experts. Los investigadores se centran en rastrear los restos del aparato o teléfonos móviles de pasajeros que hayan podido grabar algo. El accidente ya es considerado el peor en su tipo ocurrido en Estados Unidos y el más grave a nivel mundial desde 2013, cuando un globo aerostático se incendió en Egipto, dejando 19 personas muertas. Proyecto 40. Donald Trump fue rescatado de un elevador donde se quedó atascado. Hay quien decía que mejor lo hubieran dejado ahí. Esto ocurrió en un complejo turístico en Colorado. De acuerdo con el Departamento de Bomberos, el magnate quedó atrapado entre el primer y segundo nivel junto a otras 9 personas. Así que tuvieron que salir por la escotilla en una escalera de emergencia. Un día antes, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos criticó al jefe de bomberos por restringir el número de elementos que asistirían a su discurso. Mientras su contrincante, la candidata demócrata Hillary Clinton, culpó a Rusia de robar y difundir los correos electrónicos de cuando era secretaria de Estado. Insistió en que sus servicios de inteligencia hackearon las computadoras de su partido y acusó a Donald Trump de respaldar al presidente ruso Vladimir Putin. Clinton alertó sobre el peligro de que influyan en la elección y vulneren la seguridad nacional.
Tras el fallido golpe de Estado en Turquía, el presidente Tayyip Erdogan ordenó clausurar las academias militares. Determinó que las Fuerzas Armadas queden bajo el control del ministro de Defensa y se instaure una universidad para su formación. Hasta el momento, 3.000 soldados han sido cesados y 231 continúan detenidos. Otras 60.000 personas han sido removidas o suspendidas en el ejército, el servicio público y la educación. En la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia, el Papa Francisco llamó a los jóvenes a crear una nueva humanidad sin odios ni fronteras. La misa fue oficiada en la explanada bautizada como Campo de la Misericordia ante 2 millones de asistentes. Posteriormente, en un encuentro con voluntarios, el pontífice adelantó que la próxima jornada será en Panamá en 2019. Desechó su discurso e improvisó con palabras en español. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con 2 condiciones. Es tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. ¿Está claro? Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, mañana, primer lunes de agosto, llega con gasolinazo otra vez. La Magna costará 56 centavos más para ubicarse en 13 pesos con 96 centavos por litro. La Premium subirá 44 centavos, se venderá en 14 pesos con 81 centavos. El diésel tendrá un alza de 21 centavos y costará 13 pesos con 98 centavos. La Secretaría de Hacienda señaló que este aumento se debe al repunte observado en las referencias internacionales para los precios de los combustibles. Este incremento de los combustibles tendrá un efecto y un impacto inevitable en el bolsillo de los consumidores y, por supuesto, en la inflación en general. Sobre eso, el comentario de Mario Alberto Verduzco. Adelante, muy buenas noches. Gracias, Selene. Buenas noches. A partir de mañana, el precio de las gasolinas Magna y Premium van a ser más caras respecto a julio. La Magna se va a vender en 13.96 pesos por litro, lo que significa 56 centavos más, y en el caso de la Premium, la cotización pasa a 14.81 pesos, es decir, 44 centavos más. El incremento en los importes de ambos combustibles va a tener un impacto inevitable en el bolsillo de los consumidores y también en la inflación general. Algunos especialistas calculan que el efecto de esta medida va a ser de 0.2% en el índice nacional de precios. Desde este año y en 2017 vamos a estar en un proceso hacia la liberalización de los precios de la gasolina para que una vez entrado 2018 el gobierno deje de determinar las tarifas y sea el mercado el que lo fije. Pero en medio de este proceso, una cosa es clara. El gran ganador de altos precios de la gasolina es el gobierno federal, que por medio de esta vía robustece y fortalece sus finanzas públicas. Las gasolinas se han vuelto la joya recaudatoria de los ingresos tributarios. En un contexto donde los precios del petróleo están deprimidos y han generado un boquete a las arcas hacendarias, los combustibles han logrado compensar relativamente este hoyo fiscal. Este año la Secretaría de Hacienda prevé que por IEPS en gasolinas se van a recaudar más de 209,000 millones de pesos. Sin embargo, los datos al primer semestre hacen evidente que esta cifra va a ser mayor. Qué bueno que se terminó con el subsidio a la gasolina que por años afectó y mermó las finanzas públicas. Pero lo que sí es necesario es que en aras de cuidar el bolsillo de las personas, los incrementos de las gasolinas sean suaves y paulatinos. No es justo que el consumidor tenga que apretar su presupuesto considerablemente por un ajuste brusco en el precio de las gasolinas, como lo va a resultar en agosto. Pero menos justo es que en medio de este esfuerzo, el gobierno ve en las gasolinas un descanso para no hacer su trabajo de un ejercicio del gasto más eficiente y más óptimo. Que al gobierno no se le olvide que una gran tarea que tiene en este entorno económico mundial complejo es ser más prudente y mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Ojalá también se apriete el cinturón en serio. Hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Pues muchas gracias, Mario Alberto, muy puntual y bueno, pues sí, no es justo. Vaya, en otros temas, en Querétaro arrancó la Jornada Nacional Alimentaria. México enfrenta retos importantes en materia de alimentación. Por eso la Secretaría de Desarrollo Social arrancó en Querétaro la Jornada Nacional Alimentaria. El objetivo,
fomentar los hábitos alimenticios para que las familias mejoren su nutrición. Tenemos que servirnos en platos más pequeños. ¿Para qué? Porque nuestro cerebro va a observar un plato lleno. Se trata de combatir el rezago al acceso alimentario, de combatir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. El 19% de la población en el estado de Querétaro tiene riesgo o tiene alguna situación de problema alimentario en el estado. La jornada es parte de los programas sociales que benefician a los más necesitados. ¿Cómo se ve ahora? Mejor. ¿Se ven muy bien? ¿Son letras pequeñas, medianas o las de tamaño normal? Para que usted las pueda identificar todas. Sí. Este servicio es totalmente gratuito, sean o no derechohabientes. La instrucción del secretario José Antonio Mide es tratar de impulsar proyectos que ayuden a la gente a salir de sus condiciones de pobreza. Es un esfuerzo en conjunto de distintas instancias públicas y privadas. 96 de glucosa está muy bien, ya con alimentos está perfecto, ¿sí? Y aquí se ve lo que estamos queriendo ver como ciudadanos y como gobierno. Está el IMSS, está el INAES, está Prospera, está Liconza, está Diconza, está Gobierno del Estado con la CEA, con CEDEC, con CEDESOC, tanto por supuesto también como el gobierno municipal. Todos unidos generando mejores condiciones de vida. Cedesol ha impulsado 5.200 comedores comunitarios en todo el país, los cuales otorgan más de 500,000 raciones de alimento entre desayunos y comidas. ¿Cómo vamos cambiando esta cultura alimentaria para que la gente no sufra de enfermedades que podrían ser curables si tuviera buenos hábitos? Fíjate, 3 enfermedades, cáncer, hipertensión y diabetes, son las que más atiende la seguridad social de este país. A través de la red de distribución de Liconza, se suministran casi 1 millón de litros de leche al año. Jorge Flores, Proyecto 40. Liga Bancomer, siente tu liga. En información deportiva, Chiapas venció 1-0 al Toluca y Santos cayó 2-4 frente al Monarcas. Aquí los resultados completos de la jornada 3 de la Liga MX. El Querétaro sigue invicto. Este sábado venció 2-1 al Puebla. Las anotaciones del triunfo fueron del argentino Emanuel Villa. Atlas logró su primer triunfo de la Apertura 2016 al enfrentar a Tiburones. La única anotación de los rojinegros fue gracias al autogol de Leobardo López. Cruz Azul y Monterrey empataron a 1. Los goles los consiguieron Jorge Benítez por parte de la Máquina y Rogelio Funes Mori de los Rayados. El Pachuca le ganó 1-0 al Necaxa. El único gol estuvo a cargo de John Medina. Con este triunfo, el equipo ganador se coloca en la cima de la clasificación general. El América fue goleado 3-0 por el conjunto de Tigres. Las anotaciones fueron de Javier Aquino, André Pierre Guignac e Ismael Sosa. Con esta derrota, el sueño amarillo de llegar invictos en su centenario se esfumó. Pumas venció 1-0 a León. El único tanto del partido lo marcó Javier Cortés. Con este resultado, Francisco Palencia continúa invicto como entrenador de los universitarios. Liga Bancomer, dale más poder a tu quincena con nómina Bancomer. Proyecto 40. Hoy se llevó a cabo el medio maratón de la Ciudad de México en la rama varonil. El ganador fue el keniano Emmanuel Nangat con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 29 segundos. En segundo lugar llegó otro keniano y el tercer lugar fue para el mexicano Luna Aburto. En la rama femenil, la corredora Risper Villaqui de Kenia se impuso en primer lugar, seguida de la mexicana, Katia Mirel. Ahora le digo dónde hay que tener puesta la mirada la próxima semana. Este lunes, 1 de agosto, arranca la Feria de Útiles Escolares en Veracruz. La Profeco invita a consultar todos los detalles en la página www.profeco.gov.mx. El martes, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles cerrará 46 hoteles ubicados en el centro de Oaxaca. Esto para manifestar su inconformidad por las protestas y los bloqueos de la CENTE. El miércoles la CENTE iniciará una serie de foros alternos que, dicen ellos, servirán para construir su propio modelo educativo y una propuesta pedagógica.
El jueves iniciarán las obras para la construcción de la red de agua potable en la tercera sección de la unidad Nonoalco, en Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc. Más de 11,000 personas se verán con ello beneficiadas. Finalmente, el viernes el Consejo de Seguridad de la ONU realizará la segunda ronda de votaciones para sugerir al sucesor actual del secretario general del organismo, Ban Ki-moon, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de este año. Ya casi nos despedimos, pero antes, la última y nos vamos. Es un récord de altura, 7,620 metros del suelo estadounidense. Luke Aikins saltó sin paracaídas. El hombre de 42 años lo hizo desde un helicóptero en California, Estados Unidos. En su caída libre alcanzó una velocidad, mire, de 193 kilómetros por hora. Y luego de 2 minutos con 12 segundos, aterrizó sano y salvo en una enorme red de seguridad. Antes de esta hazaña ya había sido completado otros 18,000 saltos, además de haber trabajado como extra. ¿Será por eso en algunas películas? Espectacular. Así llegamos al final por este domingo. A nombre de mi compañero y amigo Manuel López San Martín, se despide de usted Selene Ávila. Lo dejo, como cada domingo, por supuesto, con el comentario de Juan José San Millán. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Hillary Clinton aceptó originalmente la candidatura por el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. De su discurso, lo más destacable para los mexicanos podríamos considerar los siguientes puntos. ¿Qué dijo? No deseo construir otro muro mayor y más fuerte entre los Estados Unidos y México, pues los migrantes mexicanos, aunque no tengan pasaporte norteamericano, han ayudado a construir con su trabajo para desarrollar la economía. Y sería contraproducente e inhumano correrlos cuando han ayudado a construir la grandeza de este país y lo siguen haciendo. Es totalmente verdad lo que dice la señora Clinton, conociendo además que son más de 11 millones de mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, haciendo las labores más duras, por lo que la señora Clinton buscará su regulación legal para trabajar sin temor en Estados Unidos, para lo que habrá que hacer una reforma al respecto, que está bloqueada actualmente por el Tribunal Superior, con lo cual se logrará tener a las familias unidas, que es un derecho humano, y no como sucede actualmente, que muchos mexicanos que ya han tenido hijos en los Estados Unidos son deportados y separados de sus hijos que ya son ciudadanos norteamericanos. También mencionó el fin del racismo contra latinos y afroamericanos. También pidió salarios justos para estos trabajadores. Refiriéndose al candidato republicano, le dijo: Donald, basta de intolerancia y elocuencia rebuscada, sin ofrecer nada bueno para la sociedad. Sabido es que a Donald Trump no le gusta que se refieran a él diciéndole solo Donald, para evitar burlas por comparaciones con el Pato Donald, quien es un burlesco hablador y mentiroso. Con respecto a los republicanos, manifestó la señora que estaría contenta con ellos y les hace un guiño para que la apoyen, pues sabe que hay muchos desencantados con las manifestaciones de Donald. Uno de ellos es el senador republicano Ted Cruz,
quien pidió a sus correligionarios votar de acuerdo a su conciencia, por quien piensen que es mejor y puede ayudar más a su país. Es destacable que la señora Clinton, quien estudió en Boston y luego en la Universidad de Yale, famosa por su excelencia y enseñanzas y maestros importantes, está impregnada de un gran sentido social y de ayuda a los más débiles y necesitados. Ojalá que Hillary sea la próxima presidenta de los Estados Unidos para el bien de los mexicanos, de México y del mundo, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Si perdiera, sería terrible para todos. Hasta la próxima, amigos.